Buenos días, compañeros alumnos, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión. Un gusto, en principio, saludarlos. Vamos a iniciar un cortísimo camino y esperamos pues hacer una buena sesión durante todos estos días que lo voy a acompañar. Espero en verdad su participación constante para que de alguna manera pues esta aula, este salón, seamos consecuentes con lo que vamos a hacer. Bien, cualquier pregunta respecto a la parte teórica, encantadísimo que usted me la plantee. Yo feliz de la vida de apoyarlo en lo que se pueda. Bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar con nuestra sesión. Qué gusto que nos den la ven ustedes y vamos a trabajar sobre ella. Bien, compañeros. Hoy vamos a iniciar la primera sesión, la primera clase. Entonces creí conveniente primero, para empezar todos nuestros días, los días que lo voy a acompañar. Entonces es importante conocer el texto a plenitud, en toda su extensión. ¿Bien? Entonces cualquier cosita que no se entienda sobre lo que voy a platicar, por favor, encantadísimo que usted me plantee, me proponga pues alguna idea y yo feliz de la vida de apoyarlos. Bien, jóvenes. Hablar de los textos y hablar del contexto de San Marcos, evidentemente en nuestra área y en este curso en particular, es hablar de un campo bastante amplio, amplísimo. Hay mucha teoría respecto a esta parte. Entonces, los textos se clasifican de acuerdo a muchos criterios, ¿sí? Muchos criterios. Pero un criterio en particular, evidentemente, es su contenido, ¿sí? Su contenido. El contenido general, el contenido temático, evidentemente puede hablar netamente del hombre, ¿sí? Y aspectos generales del hombre, o puede hablar netamente pues, de la ciencia en sí, el desarrollo de la ciencia. De acuerdo a ese contenido general, los textos se clasifican en textos humanísticos y en textos científicos. Obviamente, ambas temáticas son desarrolladas en San Marcos. Ambos textos son utilizados por diferentes universidades. En el caso de San Marcos, de acuerdo a las áreas, se utilizará mucho más textos humanísticos o tal vez mucho más textos científicos. ¿Sí? Va a depender de eso. Los textos también se clasifican de acuerdo a cómo presentan las ideas. O sea, hay textos que presentan con un formato continuo, mediante oraciones, párrafos, y hay textos que presentan pues con un formato discontinuo. O sea, donde no hay oraciones, no hay párrafos, sino hay imágenes. Hay otro tipo de presentación del texto, solo que ese contenido está sintetizado, está jerarquizado. Entonces, en este caso, los textos se clasifican de acuerdo a la presentación de la información en textos continuos y en textos discontinuos. Y una fusión de ambos es el texto mixto. ¿Qué es el texto mixto? Aquel que está compuesto por una parte continua y una parte discontinua. ¿Bien? O sea, hay una parte que es escrito y otra parte, pues, que es una imagen. En este caso, la imagen sintetiza lo mejor de la exposición del texto. ¿Bien? Eso sintetiza. La imagen esta se vincula con la idea principal y el tema central del texto. Entonces, cuando desarrollan ese tipo de textos mixtos o textos con imagen, como llama San Marcos, consiste básicamente, pues, en analizar ambas estructuras, pero de manera particular analizar la imagen, porque la imagen, repito, se vincula con el tema central, se vincula con la idea principal del texto. ¿Bien? Esos son los textos de acuerdo a cómo presenta el autor sus ideas. Y luego están los textos de acuerdo a la intención del autor. De acuerdo a la intención del autor, al estilo del autor, hay 5 tipos de textos más. Están los textos narrativos, donde solo narran hechos reales o ficticios. Están los textos descriptivos, donde describe las características muchas veces patentes del signo en sí. Y están los textos instructivos, donde se instruye, se enseña a hacer algo. Están los textos
argumentativos, y este nos interesa bastante porque es el que viene en San Marcos, el que se usa bastante en Católica, el texto argumentativo. El texto argumentativo, ¿sí?, es aquel texto que va a tratar de persuadirnos, va a tratar de convencernos sobre una idea particular, ¿no? Una idea particular. Entonces, ese texto, mira, ese texto tiene que ver principalmente, jóvenes, con tratar de convencernos sobre una opinión. Esa opinión se llama tesis. La tesis es la toma de postura por un determinado tema o asunto. Lo vamos a explicar, lo vamos a sustentar con argumentos. Los argumentos son las razones que yo voy a usar para sustentar mi tesis, para convencerte sobre mi idea, sobre mi opinión. Ese es el texto argumentativo. Y luego está el texto expositivo o explicativo, ¿no?, que se usa también en San Marcos. Este texto te va a enseñar, te va a explicar algo, ¿no? Para eso muchas veces va a recurrir a fuentes. Entonces, el texto expositivo y el texto argumentativo son los que usa San Marcos en el examen de admisión y debemos conocerlos en amplitud. Esos son los 5 textos que utiliza pues las universidades: narrativo, descriptivo, argumentativo, explicativo e instructivo. Son esos 5 textos. Bien, compañeros. Y finalmente están los tipos de textos, los que vamos a hacer, porque hay otras clasificaciones más, de acuerdo a la estructura interna del texto, de acuerdo a la ubicación de la idea principal o de la tesis, de acuerdo a la ubicación de los argumentos o las ideas secundarias. Ahí hay 5 tipos de textos más. El que más se usa en San Marcos es el texto, por ejemplo, es el texto analizante. El que lo utilizan la mayor cantidad de universidades es el texto deductivo. Este texto deductivo o texto analizante tiene la idea principal al inicio. Luego están las ideas secundarias. Está el texto sintetizante, un poco más complejo. Empieza con muchas ideas secundarias y termina con la idea principal. Y luego está el texto encuadrado. Empieza y termina con la idea principal y en el centro están las ideas secundarias. Y finalmente está pues el texto centrado. El texto centrado o el texto centralizado es aquel texto que empieza y termina con ideas secundarias y en el centro está la idea principal. Es mucho más complejo porque muchas veces no se distingue bien la idea principal y eso complica en su comprensión. Y hay otro texto que no se usa mucho en examen de admisión, pero es bueno mencionar, ¿no?, el texto paralelo. Ese texto tiene ideas de la misma jerarquía. Buen compañero, entonces quien les habla es el profesor Carlos Mauricio Román. Me conocen más como el profesor Román. Me llaman el profeta, ya usted lo va a deducir el por qué. Cualquier cosa respecto a la parte semántica y a teoría textual, encantadísimo sus preguntas. Por eso los otros temas también, porque esos son los dos son básicos. Quien sabe, quien lee, tiene que saber por antonomasia gramática también, necesariamente. Me encanta la lectura. Espero que usted se involucre en esto. Me fascina leer. Y le voy a recomendar constantemente libros. El día sábado hice mi pequeña compra y desde ya le digo, mi hijo tiene 7 años y lo involucro constantemente en la lectura. 2 libros para terminar, para empezar este mes. Es el que voy a leer dentro de una semana. ¿Sí? Es el último libro que sacó César Hildebrand, Confesiones del Inquisidor. Mi primer libro que estoy leyendo esta semana y la próxima, Amor Líquido, de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, ¿sí?, es un sociólogo polaco. Otro libro de él, La globalización. ¿Bien? Libro, mira, 3 libros para el mes de octubre. 3 libritos para leer octubre y seguramente la primera semana de noviembre también. Yo leo generalmente a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, ¿no? Profe, no hay un horario, sí es verdad, no hay tiempo, pero siempre hay tiempo para la lectura, ¿no?
obviamente no vas a alterar pues tu estructura académica. Entonces, clase, lea libros. En tu caso, tú tienes que leer muchos temas. Yo ya pasé por ese proceso que tú estás. Yo leí muchos temas y eso me ayuda bastante a comprender otros textos. Ahora ya leo textos, no de autoayuda. A mí yo reniego cuando alguien me dice, profesor, ¿leíste tal texto? ¿Cómo encontrar la felicidad? Y de verdad, yo reniego cuando alguien me dice eso, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que en verdad no me va a ayudar en nada, ¿no? La felicidad de él tal vez no es mi felicidad, ¿no? Quizá las idiosincrasias son distintas, ¿no? Quizás algunos lo apoyen, sí, ¿no? Pero bueno, pues ya depende de cada uno, ¿no? Pero yo siempre te voy a recomendar libros que tengan que ver con la realidad, con el futuro, con lo que pasa, ¿no? O con lo que ha pasado, no con lo que nunca va a pasar, pues. Hay libros, evidentemente, que hace poco un alumnito me dijo, ¿no? Profesora, leí un libro tal. Bueno, dije, no lo leí. Profesor, muy bueno. Bueno, ¿cómo se llama el libro? Tiene que ver con un libro argentino. Bueno, hay temáticas y temáticas. Bueno, había que leer algo, sí, pero tampoco es de mi agrado leer ficción, ¿no? Bien, compañeros. Entonces, un libro que yo te voy a recomendar para que empieces a leer y ojalá te guste, es La modernidad líquida. Modernidad líquida, ¿qué es eso? Es del Sigmund Bauman. Ese libro te explica, por ejemplo, por qué el comportamiento de las personas actualmente es sumamente frágil, ¿no? ¿Por qué los jóvenes como ustedes cambian de trabajo así por así, ¿no? ¿Por qué las relaciones ya no son estables, ¿no? ¿Por qué las cosas ya no duran para siempre o no son durables? ¿Por qué se acaba todo eso rápido? Eso te explica, por ejemplo, la modernidad líquida y hace una comparación con la antigua sociedad que era sólida, ¿no? Donde las cosas se hacían para siempre, ¿no? Uno podía estar con una persona para toda la vida, ¿no? Tenía que casarse con esa persona, pero no, pero ahora no. Es fácilmente, uno cambia de pareja, ¿no? Si se casa, bueno, se casa para 2 meses, un mes y ya luego se divide. Eso explica pues este texto, ¿no? O sea, ¿cuál es el comportamiento? Es un sociólogo. Bien, compañeros, hecho eso, quien les habla es licenciado en lengua y literatura. Desde que estoy en la academia y antes de ella enseñaba esta materia, entonces experiencia tenemos bastante. Espero que les sirva por todo lo que le vamos a expresar y vamos a adentrarnos al tema. Bien, entonces no te olvides, mi nombre es Mauricio Román. Bien, yo desarrollo razonamiento verbal, habilidad verbal, o en todo caso, pues aptitud verbal también lo llaman, ¿no? Nosotros todavía somos antiguos y lo vamos a llamar razonamiento verbal. Bien, nuestro tema central de hoy día entonces, jóvenes, es tipología textual. La tipología textual entonces es una disciplina que clasifica los textos de acuerdo a muchos criterios. Ya te expliqué, mira, cuáles son esos criterios, ¿no es cierto? El contenido temático, la presentación de la información, el estilo del autor y además la estructura interna del texto. Esas son, pues, la clasificación que nosotros vamos a usar durante este desarrollo. Y en algún momento seguramente te voy a preguntar qué tipo de texto es, por qué, para qué, de qué sé yo. Bien, compañeros. Chivan, obviamente, alguno de ustedes que suele ver pues Netflix debe haber visto esto, ¿no es cierto? Obviamente el contenido son distintos, temáticas distintas, secuencias distintas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los temas que desarrollan cada uno de esos? Obviamente son diferentes. Uno se aboca netamente a un aspecto netamente histórico y el otro pues apela netamente al concepto de la ciencia, ¿no? Y otros aspectos peculiares de las personas. Entonces son contenidos diferentes, ¿no? Igual son los textos, ¿no? Cada texto tiene una temática distinta o podría tener el mismo tema, pero quizás lo desarrolla desde otra óptica. Entonces los textos se clasifican por varios criterios. Bien, ya te decía ya, por su contenido, el contenido temático, el tema general, el texto podría ser científico. En este caso, el texto científico es aquel texto
que habla netamente del contenido y la forma sistemática del producto de una investigación, aporta pruebas y resultados. Ese texto se caracteriza, uno, por tener un lenguaje netamente académico, un lenguaje formal. En este tipo de texto, tú no vas a encontrar palabras en sentido connotado, perdón, ni un lenguaje figurado. No vas a encontrar sinónimos, tampoco vas a encontrar hiperónimos, hipónimos, mucho menos palabras homógrafas o palabras tal vez polisémicas. No puede ser así. La ciencia es formal y al ser formal utiliza, mira, palabras generalmente monosémicas, palabras con un significado real, sin apelar evidentemente a las connotaciones. Bien, por ejemplo, si yo escribo un texto científico y habla sobre los ancianos, bacán, entonces estoy hablando solo de los ancianos. Pero si yo incluyo la palabra senil como sinónimo de anciano, como que lo es, pero ya son dos personas diferentes, ya. Una cosa es el senil y otra cosa es el anciano. Son sinónimos, sí, pero en un texto científico no puede usar ambas, porque son dos personas diferentes. El senil tiene pocas facultades físicas, el anciano se vale por sí mismo. Entonces, si yo escribo ese texto y lo presento en sociedad, los otros científicos que van a leer este texto se van a equivocar, ¿no? Voy a causar un caos. Entonces, no se puede usar sinónimos, no se puede usar palabras en sentido connotado, no se puede usar, evidentemente, palabras polisémicas. Y generalmente este tipo de textos trata solo sobre la ciencia moderna, ¿no? No trata sobre la ciencia antigua, porque recuerda que la ciencia antigua no era una ciencia formal, ¿no? Todo se apelaba a la razón, ¿no? Tanto es así que cuando Aristóteles desarrolla, dice que si hay una piedra pequeña y una piedra grande, la piedra grande cae más rápido que la pequeña. Eso es lo que él explicaba, ¿no? Pero nunca evidentemente se llevó a la contrastación, si en verdad era cierto o no era cierto. Entonces, ese tipo de ciencia no se desarrolla en este tipo de textos actuales, me refiero. Las características de este texto entonces son escritura formal, orden sistemático, investigación, documentación del contenido y desarrollo. Este texto científico siempre va a estar expuesto a críticas y el científico lo sabe. Este texto nunca es concluyente, siempre deja una parte para que el otro científico siga investigando y siga aportando. Entonces, ese es el texto científico. No es como el texto humanístico que ahorita vamos a ver que tiene otras características. Entonces, eso por teoría, nunca te olvides, debe ser así. Los textos humanísticos tienen como tema principal al hombre, ¿no? El hombre y su relación con su sociedad, su forma de desenvolverse, de interactuar, su pensamiento, su religión, su literatura, su política, su arte, todos esos aspectos netamente el hombre, habla pues el texto humanístico. Y ya te imaginarás obviamente con qué parte del desarrollo humano se vinculan los textos humanísticos, con qué etapa. ¿Sí? Los textos humanísticos son producidos por las especialidades que tienen como objeto de estudio el hombre y sus actividades socioeconómicas, artísticas y culturales. ¿Sí? Filosofía, literatura, psicología, la parte externa, sociología, antropología e historia son las ramas que va a usar los textos humanísticos. A diferencia del texto anterior, aquí sí vas a encontrar palabras en sentido denotado, connotado, palabras sinónimos, ¿sí? Vas a encontrar evidentemente hiperónimos, hipónimos, vas a encontrar palabras polisémicas, palabras homógrafas. Aquí sí se tiene esa libertad. Pero a diferencia del texto científico, aquí no necesariamente se va a verificar. En cambio, un texto científico sí se tiene que verificar, ¿no? Se tiene que contrastar. Acá no interesa. Debe ser tal vez producto de la imaginación de la persona, bueno, se plasma ahí. En cambio, un texto científico sí se tiene que contrastar, se tiene que investigar, se tiene que comprobar. Un texto científico es objetivo, ese no necesariamente. Tanto es así que un día un colega mío me hizo revisar su libro, él es literato,
me hizo revisar y le hice observaciones a su libro, porque él hablaba sobre un contexto ayacuchano y los que pasamos por academia conocemos algo de todos los cursos. Y a mí se me quedó muchos temas de geografía, de historia, ¿no? Y entonces le leo y le hago las observaciones, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Por si acaso la cebra no cree, no es de allá, pues, ¿no? No, pero es ficción y sí, pero no puedes poner cebra, pues, hermano, ¿no? Estás mal. Oiga, tampoco, mira, este fruto, no me acuerdo bien si era el melocotón o la palta, no, era un producto, ¿eh? Tampoco crece allá, le digo. Entonces tú no puedes incluir, frutas, animales que no son propios de ese lugar, pero es ficción. Sí, mira, yo estoy leyendo tu libro y no me vas a creer pues que soy ignorante, ¿no? O sea, tú escribes por escribir, uno hay que investigar algo, ¿no? Mínimo. No, pero Román, tú me estás, no te eres picón, no, eso es picón, no. Yo también puedo escribir así, ¿no? Pero hay que escribir algo que sea consecuente, pues tampoco vas a zafar de esa manera, ¿no? Y entonces le hice las observaciones. Bueno, el colega lo tomó en principio mal y luego me agradeció y luego le dije, no sé, si vas a escribir algo sobre un lugar en particular, investiga sobre ese lugar, ¿no? Porque todo el mundo va a leer tu libro, ¿no? Y no todos somos ignorantes, pues. Perdón, somos analfabetos, ¿no? O carecemos de conocimiento, ¿no? Todos somos ignorantes, disculpe, voy a hacer ignorantes en muchos temas. Ignoramos muchos temas, pero tampoco somos completamente desposeídos de conocimiento. Bueno, creo que a partir de ahí él se investiga. A mí me encanta. Acá tienes una de las bibliotecas que este año lo estoy completando. Más allá tengo dos más igual que esto. Son 3 bloques de esto. Y ese es un mejor legado que tú lo vas a dejar a tus hijos. Lee y lee bastante. Es la única manera de hacerte libre, de ser otra persona, de que te respeten también. Bien, entonces, en ese texto, el dato no necesariamente puede ser objetivo, ¿no? Puede ser ficción, no está expuesto necesariamente al rigor de la ciencia. Aquí, bueno, se puede escribir sobre un contexto histórico chévere. Y en eso justamente lo que se basan muchos grandes libros. La temática centrada en el hombre empleó el conocimiento especulativo, organización deductiva de lo general a lo particular, peso de la tradición, y el vocabulario no se renueva ni se aumenta tanto. En este caso, respecto al vocabulario, sí, no te dije que se usa sinónimos, palabras en sentido connotado, denotado, polisémicos, eso es la temática. Bien, ahora pasemos a otra clasificación. La clasificación según el discurso o estilo del autor. En este caso, es el texto narrativo, donde su intención principal es narrar hechos reales o ficticios. Ese tipo de texto no utiliza San Marcos en el examen de admisión. ¿Sabe quién lo utiliza? Lo utiliza Villarreal, lo utiliza La Cantuta, lo utilizan muchas particulares, pero San Marcos no usa texto narrativo en su examen de admisión. Quizás en parte de su currícula anual, sí, pero no como parte del examen de admisión. Un ejemplo de texto narrativo sería este. Ninguno de los sucesos de mi vida hubiera adquirido significado de no haber descubierto la literatura, descubrimiento que se me presentó de manera absoluta en una de sus formas, la novela. Recuerdo con claridad el momento del hallazgo para mí, imbuido todavía de espíritu religioso. Tuvo el carácter de una revelación y un anunciamiento. Recuerdo con tanta nitidez la ocasión que he estado tentando de empezar este texto de la siguiente manera. Cierta tarde, un muchacho próximo a cumplir 14 años, acosado de torres nocturnos y martirizado por insomnios tenaces, entró en la biblioteca de su ciudad sin sospechar que allí encontraría el territorio que en adelante convertiría en su más segura patria. Bueno, es un texto literario, habla pues de un hecho ficticio o habla de la causa pues para encontrar su oficio.
El texto descriptivo, que tampoco usa San Marcos en el examen de admisión, tiene el propósito o la intención de presentar las propiedades físicas o espaciales de objetos o de características de personas. De esta manera, el lector se forma de una imagen clara de aquello que es caracterizado por el autor. Un ejemplo de texto descriptivo decía: como Ámsterdam y Venecia, la ciudad de San Petersburgo fue levantada sobre una red de islas y canales, situándose los edificios oficiales a lo largo del litoral. Su plano era geométrico y rectilíneo, habitual en el urbanismo occidental desde el Renacimiento, pero sin precedentes en Rusia, cuyas ciudades eran aglomeraciones desorganizadas de calles medievales serpenteantes y retorcidas. El corrector de libros oficial escribió un poema que expresaba su asombro ante el nuevo orden. Ha aparecido la geometría, la lopografía lo abarca todo. Nada en la tierra escapa a la medición. El texto, pues, netamente descriptivo cuando te escribe, ¿no?, cómo es esa ciudad o qué características tiene ese lugar. Este texto nos interesa porque es el que utiliza San Marcos en el examen de admisión. El texto expositivo o explicativo. Este texto justamente su función, ¿no?, exponer un tema, explicar un tema. Y para eso es como cuando nosotros exponíamos, ¿no? Uno se tenía que documentar y luego sustentar esa documentación en una exposición breve. Entonces el texto expositivo justamente tiene ese propósito, ¿no? Explicar, exponer un tema, ¿no? Y para eso evidentemente va a tocar algunos temas en particular y va a explicar ese tema. Los resultados actuales de la calidad de aire en Lima demuestran una mejora del 63,8% en los últimos 12 años, según las mediciones realizadas por la Dirección General de la Salud y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, quienes se encargan de monitorear el sistema de aire de los diferentes puntos de la ciudad. Además, se sabe que las partículas contaminantes que perjudican el aire han disminuido en un 28,53 microgramos por metro cúbico en el 2018, a diferencia del 2006, que obtuvo 77,54. Esto se logró debido al empleo de combustible más limpio, la reforma del parque automotor y la creación de sistemas de transporte público y transporte eléctrico. Bueno, la cantidad de vehículos y eso se debe justamente al gas de camisea y actualmente está en boga, ¿no?, hablar de esto. Utilizan justamente eso, un gas no necesariamente 100% puro, pero no es tan contaminante como los otros. Entonces, desde que utilizan el gas natural los vehículos y las casas, bueno, obviamente esto ha tenido que disminuir, obviamente. Ahora, con esto, ¿qué te quiero decir? Mira, compañero semestral, bien, compañero intensivo. Cuando tú quieras comprender un texto, necesariamente tienes que conocer algo sobre ese texto, ¿no? Tienes que tener algo en la mente sobre lo que vas a leer, ¿no? Nadie a esas alturas se presenta de manera desprovista de conocimiento sobre lo que está leyendo, ¿no? Algo conocemos sobre ese tema. Por eso te decía al inicio, en nuestro caso, en su caso ustedes tienen que leer muchos temas de historia del Perú, de historia universal, de literatura, de matemática, de física, de biología, temas. Eso nos ayuda a nosotros a comprender mejor un texto. Pero si tú no conoces un tema y el texto, ese resumen, habla de ese tema que tú no conoces, de hecho que te vas a demorar en comprender. Vas a comprenderlo, sí, pero no en el tiempo que usualmente deberías haberlo hecho. Entonces necesita leer muchas cosas. Profe, a mí me han dicho que la lectura rápido, sí, hay cursos de lectura rápida, pero eso te enseña a leer, pero comprender, imposible. Imposible comprender algo que tú no conoces, ¿no? Y mucho menos si vas a leer un súper resumen, pues.
Estás leyendo un resumen de algo mucho más grande. Entonces, clase, es importante leer, es importante tener conocimientos previos sobre lo que uno está leyendo. Entonces, yo recomiendo siempre 3 cositas. Uno, y empecé con eso, el hábito por leer. Si no tienes hábito por leer, vas a juzgar el texto por su dimensión, profe, muy grande, muchas páginas, muchas oraciones, tantísimos párrafos, su tanto. Y ahora para que te motives. Este libro lo leí el año pasado. Así es el libro. ¿Cómo se llama la obra? La rebelión de Atlas. Compara esto con esto. Sí o no, recontra, super. Ese libro es alucinante. Me demoré 2 meses en leer ese libro. ¿Valió la pena? Valió la pena. ¿Bien? Entonces, en esta parte, por ejemplo, de mi biblioteca, arriba, todo arriba son full obras literarias de este año que he comprado. Aquí hay libro de gramática y semántica, y toda esta parte de acá abajo tengo full teoría de libro de comprensión lectura. Pero no sé, la teoría no es comprensión lectura, ¿no? En la universidad lo estudiamos como análisis del discurso escrito. Eso es. Bien, por eso hay la ciencia, el texto de Van Dien. Entonces, compañeros, acostúmbrate a leer. Si en casa nadie lee, tú tampoco vas a leer, porque la lectura también se da por imitación. Entonces, pero como tú quieres postular y alcanzar una vacante y vivir de esa profesión, entonces tienes que empezar a leer tú. Yo leo todo lo que tenga letra. Todo lo que tenga letra me pongo a leer yo. Ese es mi hobby. Yo me pongo a leer. Todo lo que tenga letra me pongo a leer. Me gusta, pues, ¿no? Y felizmente tengo una esposa maravillosa que me apoya en esto y también le fascina que sea así. Soy loco papel, me dice, no, pues, ¿qué puedo hacer? Es mi vida, pues, así me ama, así me conoció. Entonces, clase, acostúmbrate a leer, ¿no? Lee, si no tienes hábito por la lectura, lee primero 5 minutitos, pero disciplinadamente, solo 5 minutitos. Luego aumentará seguramente esos 10 minutos, ¿no? Y luego no te vas a dar cuenta y leíste 1 hora, ¿no? Y había pasado tan rápido el tiempo que vas a seguir leyendo. Y así no se va generando el hábito por la lectura. Genérate eso. Porque eso es importante para tener conocimiento sobre muchos temas. Y una consecuencia de ese hábito por la lectura y conocimientos es tener buen vocabulario. El buen vocabulario es importantísimo. Pero uno, leyendo separatas, no necesariamente pues te llena de buen vocabulario, ¿no? No tienes de buen vocabulario. Permíteme un ratito, amigo. Una pausita. Bien, prosigamos. Bien, prosigamos. Entonces, el buen vocabulario obviamente pues es consecuencia de leer constantemente. Pero yo digo, nosotros leemos separatas sí, compendio sí, pero un compendio, una separata justamente es muy pragmático, ¿no? Y entonces muchas veces no tienen obviamente palabras netamente académicas ocultas, porque su función es otra. Entonces acostumbrémonos pues a leer libros y de otra índole. No lea libros circunstanciales. ¿Sí? Pilar entonces, hábito por la lectura, conocimientos suficientes y además buen vocabulario. 3 elementos para comprender mejor un texto. Del resto me encargo yo. Si no tienes eso, no me ayudas en nada. De verdad, yo me estoy siendo directo contigo. Si no tienes eso, es bien complicado que yo te pueda apoyar. Voy a tratar de explicarte muchas formas de comprender un texto, pero si no tienes hábito para la lectura, es bien complicado, ¿no? Te vas a aburrir.
Entonces, si estás aquí en la institución APU, al cual le estimo bastante, bastante, porque es una institución donde yo me formé, ¿bien? Me hice profesor aquí, y es por eso tenemos tantos éxitos todos los años. Entonces, pero si tú no lees, es bien complicado que yo te apoye. Desde ya, tío, mira, lee, lee, lee. ¿Sí? Segundo texto. El texto argumentativo, ese texto que a mí me fascina, tío. Aparte de profesor, yo estudio Derecho. Entonces, este texto argumentativo es el que se usa mucho más en San Marcos. Actualmente lo han usado bastante los textos dialécticos y también se usa harto en católico. Un texto argumentativo tiene pues la intención de convencerte sobre una idea en particular. Hace rato dije yo, y esa es mi tesis, creo yo, si el alumno quiere comprender correctamente el contenido de un texto y resolver, debe tener hábito por la lectura, conocimiento suficiente y además buen vocabulario. Esa es mi tesis, mi idea, mi opinión. Alguien puede decir, profe, no me parece. Bueno, pues esa es tu opinión, viejo, pero ¿qué hago yo, no? Yo creo que es así durante todos mis años lo he comprobado. Entonces, el texto argumentativo tiene la intención de eso, convencernos sobre una idea, un tema en particular. La tesis, nunca te olvides, es la toma de postura por un determinado tema, a favor o en contra, pero lo vamos a defender con argumentos. Entonces, un texto argumentativo siempre va a tratar temas polémicos, temas controversiales. Por ejemplo, sería, ¿no? Estoy a favor del gobierno de Castillo. Ese es, oh, estás loco, ¿tú qué te pasa? Hasta ahora no gobiernas. Sí, pues esa es mi idea, yo estoy de acuerdo en eso. Entonces, trata siempre temas actuales y polémicos. ¿Sí? No estoy de acuerdo con que ese Congreso constantemente esté interpelando a ministros. Pero debe hacerse, seguramente que sí, ¿no? O seguramente que no. Pero esa es mi tesis, es mi opinión. Entonces, la opinión o la tesis es la toma de postura por un determinado tema. Y esos sexos tienen esa característica. Ahora, son chéveres, ¿por qué? Porque invitan a debate, ¿no? Y uno debate en la medida que conoce el tema, ¿no? Pero si no conoce el tema, evidentemente no debates nada. Pues. Este congreso, a diferencia del anterior, que está plagado de ignaros, ese por lo menos tiene algo de intelectuales, ¿no? Pero pensé que iban a hacer algo más por el Perú, pero no hacen nada. Les interesa más otros aspectos, ¿no? La masa que se sigue moviendo ya. Pero es nuestra política, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que podemos hacer? El objetivo del autor es persuadir al lector sobre la pertinencia o veracidad de su punto de vista mediante la presentación de argumentos por razones a su favor o en contra. La semana pasada el Ministerio de Educación me invitó al programa Aprendo en Casa para hacer un comentario sobre un documental destinado a los estudiantes de quinto y secundaria. Se trataba del vídeo Los Castellanos del Perú, cuyo objetivo no solo consiste en visibilizar la diversidad de formas de hablar del castellano en el país, sino también en reflexionar sobre cómo esta diversidad está jerarquizada y se inscribe en práctica de discriminación social. Como sociolingüista y especialista en educación en áreas rurales, he sido testigo sobre cómo se margina a los estudiantes denominados motosos, solo por producir una transferencia vocálica que es complemente normal en cualquier proceso de adquisición de la lengua. Así es, ¿no? Soy un quechua hablante. Toda mi vida hablé quechua y de pronto vengo a la capital y no digo Lima, digo Lema, pues entonces me ven horrorizado. Este es cholo. Este es un serrano. Ese viene la chacra. Ese viene el campo. O sea que por haberme equivocado en una vocal me adjetivizas así. Pero en nuestro querido Perú, pues, somos así, ¿no? Qué feo, ¿no? Que en este siglo aún seamos así, ¿no? O sea, yo no tengo derecho a equivocarme al hablar, ¿no? No sé, pues tal vez puede haber cometido un lapsus linguis, ¿no? O linguae.
¿Qué cosa es eso, profeta? Es error al hablar, ¿no? O quizás escribí rápido y se me fue pues una vocal, en vez de O puse U. Entonces, ¿qué? ¿Por eso me vas a minimizar? Quizás cometí un lapsus calami, ¿no? Error al escribir. Pero no, aquí automáticamente te estigmatiza, ¿no? Y cuando este señor primer ministro saludó en Cuecho, automáticamente la gente se horrorizó. ¿Qué tiene ese, no? ¿Qué pasó acá? ¡Recontra what! Dijeron, ¿no? Pero por lo menos pues en estos años permítele por lo menos salvar en castellano. Lo que sí estuvo mal tal vez es que no se ha anticipado, ¿no? Pero si se ha anticipado y encima hay un traductor ahí, o sea, hay traductor para inglés, para otros idiomas, no el quechua, una desgracia total en nuestro país, ¿no? Hace rato escuchaba una conferencia y decía, ¿no? Nosotros en el mundo no tenemos nada. Aquí en Perú hay un colegio, una embajada, vamos a suponer japonesa, hay un colegio japonés, hay un teatro peruano japonés, hay un colegio francés, hay el peruano francés, el colegio franco, la Italia hay colegio italiano, y en el mundo habrá un colegio peruano. O si esas cositas tú tienes que darte cuenta y enfrentar este mundo, ¿no? A veces yo, cuando estoy con ustedes, yo lo comparo con la obra de Bryce Echenique, ¿no? Un mundo para Julio, ¿no? Despertar y al día siguiente no saber si ha cambiado completamente todo, ¿no? No hay arte, ¿no? Desamparado. ¿Te diste cuenta de lo que digo, no? O sea, en el mundo no tenemos nada y tenemos una hemorragia de peruanos en el mundo, ¿no? Y las embajadas del mundo han hecho eso. Hay un colegio para peruanos. Hay por ahí que uno que otra tienda peruana en el mundo, ¿no? Uno que otro restaurante en el mundo, ¿no? Pero nada más. Pero mientras tanto aquí hay de todo. Todo país que viene arma su colegio, arma su embajada, un poco más nos expropia, bueno, todo chévere, acá no pasó nada. Pero en el mundo nosotros también podemos hacer eso. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque nos falta conocimiento, ¿no? Tenemos miedo, ¿no? No nos enfrentamos, pero entre peruanos sí. Saquémonos el alma, ¿no? ¿Te acuerdas tú? Un peruano es enemigo de otro peruano, dicen. Yo a veces yo comparo con los argentinos, por ejemplo, cuando viene un argentino, juega un argentino, ¿tú crees que un otro argentino así ese argentino es malo? No, no es así. Para el argentino todos son buenos y debe ser así. Si es peruano, ese pata es muy bueno. Y si es un extranjero, mejor todavía, ¿no? Pero no, nosotros siempre nos maltratamos. O sea, nos falta mucho más crecer y de eso tienes que encargarte tú, pues, ¿no? Ojalá en mucho o en corto tiempo. Entonces eso es evidentemente un texto argumentativo. ¿Por qué no? Porque la persona opina sobre, no le parece evidentemente pues que ese tipo de programa sea minimizado o sea magnificado tal o cual desarrollo. Y el texto dialogal o el texto dialéctico, ¿eh? Un texto dialogado, en Católica se llama texto dialogado, en San Marcos se llama texto dialéctico. Obviamente las características del contenido son distintas tanto en Católica como en San Marcos, pero ambos son textos argumentativos, ¿no? Porque ambos opinan sobre un tema en particular, o sea, dan su tesis y dan sus argumentos. Reproducen la conversación que mantienen entre sí dos o más interlocutores. ¿Cuál es la mayor dificultad por la que atraviesan los pueblos amazónicos en esta pandemia? Ese es un texto evidentemente argumentativo. La falta de oxígeno, la situación es de terror. Son muchísimas las personas que están enfermas en sus comunidades y que no están siendo atendidas. Todos los días recibo una nueva noticia de un nuevo pedido de ayuda de alguna comunidad que reporta que alguien se está muriendo, que no puede respirar, que necesita un balón de oxígeno. Cada balón de oxígeno vale, ¿sí? De acuerdo, una desgracia total, ¿no? Los balones. 3.000, vale 3.500 soles.
Para ello es imposible asumir ese costo. ¿Cómo llegó la enfermedad a las comunidades? Por la falta de información, los datos que llegaron a ellas estaban sesgados y no fueron claros. Cuando se transfirió dinero a las comunidades para que lleven canastas de víveres a quienes vivían en extrema pobreza, hubo alcaldes que llegaron a la zona acompañados de personas que ya estaban infectadas. Llegaron sin mascarilla y tuvieron contacto con la gente, pues insistieron en dejar las canastas por las casas y de paso le llevaban el virus, ¿no? Es decir, no se tomó ninguna medida de prevención. Es un texto dialogado, tipo católica. En San Marcos se le quita el título y evidentemente es un texto dialéctico, ¿no? Y profeta, ¿qué cosa es la dialéctica? Es el arte de conversar, ¿no? Es el arte de intercambiar ideas. Lo propuso Sócrates. Y finalmente, compañeros, la síntesis, y ahora sí nos abocamos netamente al análisis de los sexos. Por el discurso, entonces, mira, o por el estilo del autor, texto descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo y texto dialogado. ¿Bien? Y por su contenido temático, textos científicos y textos humanísticos. Y por la presentación de la información en texto continuo, texto discontinuo y texto mixto o texto con imagen. Y por la ubicación de la idea principal o la tesis, analizante, sintetizante, encuadrado, centrado y paralelo. Primer textito a analizar, texto 1. Y aquí viene la super recomendación, el que particularmente voy a usar con mucha más frecuencia y el que siempre te voy a machacar con eso. Cada vez que hagas este tipo de actividades, primero lee las preguntas. Lee las preguntas comprensivamente. Ahora te sustento el porqué. Lee las preguntas, mira, comprensivamente, subráyalas. Leer las preguntas comprensivamente no te quita tiempo, no te quita más de un minuto. Tal vez le quite más de un minuto a la persona que no está habituado a leer. A él sí le va a quitar mucho tiempo. Pero lee las preguntas comprensivamente, subráyalas, interiorícelos. Una vez que hagas eso, recién lee el texto. Ahora, si tú haces el proceso, mira al revés, o sea, primero leo el texto, me concentro en leer el texto y subrayo, mira, subrayo lo que yo creo que es importante, lo que me parece a mí importante, subrayo. Voy a suponer que hice 5 subrayados, ¿ya? Lo que yo creo que es importante. No sé qué cosa subrayé, pero a mí me parece que es importante. Pues, a mí no. Pero quizá lo que te parece a ti importante o lo que tú subrayaste no tenga nada que ver con las preguntas, ¿no? Entonces, por las puras subrayaste. Tu estrategia salió mal. No sirve. Si vas a subrayar, subraya lo que se vincule con las preguntas. Porque si tú haces ese primer subrayado y no se vincula con las preguntas, entonces estás haciendo lo mismo que cuando lees una obra literaria o cuando estudias o cuando tal vez en algún momento te mandaron a hacer un resumen o un informe y procedes de esa manera. O sea, no estás haciendo para nada comprensión de textos, no estás haciendo. Acá tenemos que ser efectivos y responder las 5 preguntas si es posible. Si son 4, soy feliz. Si son 5, chévere. Entonces, la única manera de encontrar mi respuesta, mi pregunta en el texto es leyendo previamente las preguntas. Lee las preguntas, interiorízalas. Ahora sí tiene sentido que te concentres y tiene sentido que subrayes, porque lo que tú subrayes se vincula con la pregunta. Ah, chévere, profeta. Entonces, cuando yo empiece a resolver las preguntas, esa pregunta está aquí, bacán, entonces la respuesta la voy a hallar. Esa pregunta me parece que está aquí en el centro, chévere, entonces ahí busco la respuesta. Esa pregunta me parece que está aquí al final, bacán, ahí busco la respuesta.
todas las preguntas y la respuesta la vas a hallar en el texto, pero si la sabes ubicar. Si no la sabes ubicar, entonces estás haciendo cualquier cosa. Entonces, clase, te diste cuenta de lo que te digo. Y no estoy siendo cáustico, estoy siendo, mira, recontra realista, y espero que tú me entiendas. Y si no, me dice, profe, yo utilizo otra forma. Bacán, pero agrégale algo más a esa forma. Agrégale algo más. No te quedes solamente con esa forma, sino, chévere, profeta. Entonces, a partir de la próxima, aplico lo que me está diciendo. Aplica. Y así vamos a hacer otras cosas más. La idea es que tú contestes todas las preguntas de comprensión de textos. Y recuerda que en San Marco ya no son pues solamente esa aptitud, ¿no? Ahora, todas las áreas tienen lecturas, entonces hay que leer y leer bien. Entonces, compañeros, eso es lo que te voy a recomendar. Si vas a optar por la estrategia del subrayado, disculpen, subraya algo que se vincule con la pregunta. Si no, no subrayes. No tiene sentido subrayar algo que no tiene nada que ver con la pregunta, con algo que no me va a ayudar. ¿Por qué te digo eso? Porque yo también hice eso. Yo también me preparé como sé. Me preparé 2 años casi. Pero ningún profe de Rudo decía, oye, ¿sabes qué? No, subraya lo más importante. Carajo, subraya lo más importante. ¿Y qué es lo más importante, profe? Ni te decían que era más importante. Lo que es importante para ti tampoco no es importante para mí, no necesariamente. ¿Qué consideras importante en la lectura? Si alguien te dice, esto es así, entonces chévere, ese profe es chévere. Porque sí, me está diferenciando esto y esto. Entre esto y esto es más importante por esto. Bacán, entonces el profe sí está enseñando algo, sí está dejando algo, ¿no? Pero si yo solo digo, o sea, que subraya lo más importante, ¿qué será más importante para ti? ¿No? Yo debo explicarte por qué esa parte es importante. Una cosa es subrayar peces y otra cosa es subrayar bonito. ¿Sí o no? Peces incluye a bonito. Bonito sí incluye en peces. ¿Qué subrayo? ¿Ambos? ¿Peces o bonito? ¿Qué subrayarías tú? ¿A quién tomarías en cuenta tú? ¿A peces, a bonito o ambos? A ver, vamos repaso. ¿Qué me dices tú? ¿A quién subrayarías tú? Ya entré en calor, entonces me saco la super casaca. Dime, ¿a quién subrayarías? Pues vamos. Tienes que ir participando conmigo. A ver, vamos. ¿A quién subrayamos? ¿A peces bonito? ¿Cuál de ellos subrayarías? ¿Cuál de ellos subrayaríamos? ¿Quién crees que sería más importante subrayar? ¿Sabe yo a quién subrayaría? Peces. Es más general. Peces incluye a bonito. ¿Sí? Subrayar. Si voy a usar el subrayado así para hacer un informe o quizás un resumen, subrayo peces. Luego bonito. Si quiero ser más preciso. Entonces, compañero, si vas a subrayar, subraya en este caso algo que se vincule con la pregunta. ¿Bien? Solo así vas a ser mucho más efectivo en las respuestas. Bien, prosigamos. Según la Organización Mundial de la Salud, la tuberculosis es una enfermedad bacteriana infecciosa que afecta principalmente a los pulmones. ¿Bien? Ahí, ¿sí o no? Tercera técnica, ahí hay un punto. Ahí hay una oración completa. Ahí hay una unidad informativa completa. Entonces, si es una unidad completa, unidad informativa completa, es una oración completa, entonces ahí es el tema. ¿Quién o qué es una enfermedad bacteriana infecciosa que afecta principalmente a los pulmones? La tuberculosis. ¿Sí o no? De ella está hablando, ¿sí? Ahí están definiendo, es más, qué cosa es la tuberculosis. Dice, es una enfermedad bacteriana infecciosa. Definición y característica. Esa enfermedad es potencialmente grave y puede dañar a personas de cualquier edad, sobre todo aquellas cuyo sistema inmunológico está debilitado. ¿Bien? Quienes padecen más esa enfermedad son los que evidentemente están más débiles o tienen alguna particularidad. Dice, enfermedad es potencialmente grave y puede dañar a personas de cualquier edad, sobre todo aquellas cuyo sistema inmunológico está
debilitaban. O sea, los que fuman hasta por gusto, ¿no es cierto? Los que no hacen física, ¿sí? Entre los diversos síntomas de este mal se encuentran fiebre alta, sudoración nocturna, fatiga, pérdida de peso y en algunos casos los persistentes, en algunos casos tos persistente. Cabe resaltar que muchas personas infectadas usualmente no desarrollan la enfermedad del... Si la TBC realmente se presenta, el ataque puede ocurrir 2 o 3 meses después de la infección. Y para estar seguros de que realmente podemos tener esa enfermedad, se realizan diversos exámenes, como la prueba de esputo, radiografía del tórax y la prueba cutánea de la tuberculina. El contagio de la TBC se transmite a través del aire cuando una persona afectada por la tuberculosis pulmonar tose o estornuda, más aún si no es sometida a un tratamiento. Bueno, en síntesis, una forma de hacer esto es analizando el texto, haciendo pedacitos el texto, donde usted vea un punto seguido o un punto y aparte, ahí hay una idea completa. O quizás si es una idea completa, muchas veces en esa unidad informativa hay dos ideas. Hay que identificar eso. Entonces aquí el tema puede ser la tuberculosis, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Bien? ¿Y cuáles son sus características? ¿Bien? ¿Y en qué circunstancias se desarrollan? ¿Y cuál es la posible solución a esa enfermedad? Preguntita, dice. De acuerdo a su discurso, ¿qué tipo de texto ese sería? Vamos, ¿qué tipo de texto usted consideraría que es ese texto? Ser un texto científico, humanístico, ¿bien? De acuerdo a su discurso. Y de acuerdo a su intención o estilo, ser un texto narrativo, expositivo, argumentativo, ¿bien? Descriptivo, ¿qué tipo de texto será? Si habla de la enfermedad de la tuberculosis, muy bien, le agradezco bastante. Muy bien. Y ahí está, mira, tu respuesta. Si no te explican cuál es la causa, las características, en qué circunstancias se desarrolla y luego la posible solución. Un texto expositivo. Está exponiendo o se está exponiendo el tema, pues, de la tuberculosis. A ver, por su contenido, el texto será científico o humanístico. Habla de la tuberculosis. Investigación. ¿Cuál es la idea compatible? Bueno, ese tema todavía no lo vamos a hacer, pero cuando habla de compatible o incompatible, la idea compatible es aquí alternativa que va a reafirmar lo que dice el texto. Va a reafirmar lo que dice el texto. Hay dos tipos de compatible, ¿no? Hay una compatible literal y hay una compatible inferencial, ¿no? Si se vincula con el texto, bien.
¿Sí? Eso es mínimo. ¿Cuál crees que se vincule con el texto? ¿Cuál de esas ideas reafirma lo que dice el texto? Gracias, muy amable Carlos, Felipe, lo máximo Xiomara. Hace rato no podía ver el chat, bien. Le agradezco bastante, señorita Camila. Bien, prosigamos entonces con esto. Dice, siempre quienes padecen TBC presentan tos intensa como síntoma, la TBC no logra desarrollarse en el sistema, no dicen, la TBC no logra desarrollarse en el sistema inmune de la persona, está fortificado. Todas las personas expuestas ante un enfermo de TBC contraen la enfermedad. Los ancianos son las personas más expuestas debido a sus condiciones físicas. En la TBC, el virus puede transmitirse por el aire a una persona sana. La información compatible nos viene, compatible. Y lo compatible es aquí a qué se vincula con el texto, que se vincula con el tema o el tema central. Y esta, por ahora, pues será ella misma. La TBC no logra desarrollarse si el sistema inmune de la persona está fortificado. ¿Bien? Profeta, ¿y los demás qué vendrían a ser? Incompatibles. Incompatibles. O sea que no se vinculan con el tema central necesariamente. El proyecto PUCA, Organic Food, es importante socialmente porque genera desarrollo integral para la comunidad campesina Conopa. Desde el 2006, el proyecto de quinoa orgánica impulsado por la familia Ayala abrió un panorama económico antes negado a esa población. A saber, rentabilizar la cadena productiva completa e incursionar en nicho de comercio a nivel nacional e internacional. Para el 2011, en el cual PUCA obtiene la certificación orgánica, se presentaba un panorama favorable de crecimiento de las exportaciones del orgánico. Entre este año y el 2015, el Perú las incrementó en 53%. La PUCA, para PUCA, ese contexto de valorización del orgánico se tradujo en invitaciones a participar en la Feria Internacional Gastronómica Mistura, edición 2011, 2012, 2013. Este éxito inicial para salir del contexto local produjo que otra familia se uniera en el cultivo de la quinoa orgánica como una alternativa sostenible y rentable. De esta manera, PUCA, como todo proyecto de esta naturaleza, ha sido una oportunidad para incrementar ingresos sobre la base de un adecuado acompañamiento para desarrollar capacidades productivas, comerciales y empresariales. En este caso, ¿qué tipo de texto sería? De acuerdo a su discurso, ¿qué tipo de texto sería? Sería narrativo, expositivo, descriptivo, argumentativo. Narrativo, expositivo, descriptivo y argumentativo. Instructivo no es bueno. Porque yo creo en día bien, gracias Javier, bien, muy amable Felipe, Xiomara, Marlon, excelente autor. Bien. Dete cuenta acá, te explica un tema, describe el tema o te trata de convencer o te está narrando un hecho ficticio. ¿Sí? Profeta, el narrativo narra, narrar.
El descriptivo, describir, caracterizar. El expositivo, explicar. Y el argumentativo, convencernos. ¿Sí? Muy bien, se agradece. Se agradece la respuesta. Es un texto expositivo, ¿no? Están exponiendo los beneficios del proyecto PUCA y el apoyo pues que se brindó para el desarrollo y el crecimiento del cultivo de la quinoa. Ahora, por su contenido, ¿será científico o ser humanístico? ¿Habla netamente el hombre y su relación con y su sociedad? ¿O habla pues de una investigación que es arte león? Insisto, ya estamos en modo selección peruana, porque yo creo en tía. Muy bien. Ahí te salió la respuesta acá, tía, salió la respuesta. ¿Cuál es la idea principal del texto? Profeta, ¿por qué humanístico? Es que en el texto, ¿bien? Habla pues del aspecto económico, ¿no? No habla de la investigación en sí, habla del aspecto del favorecimiento a la persona en sí a causa de ese proyecto, ¿no? No hay investigación ahí. ¿Cuál es la idea principal del texto? En ese caso, habla del proyecto y los beneficios que está causando pues a una determinada comunidad o familia. Por eso la idea principal acá sería pues el impulso de la familia Ayala fue muy importante porque abrió el panorama económico. El día principal de ese texto. Textito 3. El día que llegué a París, el día dice, sé que un día llegué a París. Sé que un día llegué a París. Sé que estuve un tiempo viviendo de prestado, haciendo lo que otros hacen y viviendo lo que otros ven. Sé que salías de un café de Rue du Cherché, Midi, y que nos hablamos. Esa tarde todo anduvo mal, porque mis costumbres argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra para mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas, apenas iluminada de unas calles que ya no recuerdo. Entonces te seguía de mala gana, encontrándote petulante y malcriada, hasta que te cansaste de no estar cansada y nos metimos en un café del Bullmich. Y de golpe, entre dos medialunas, me contaste un gran pedazo de tu vida. ¿Cómo podía yo sospechar de aquello que parecía tan mentira era verdadero? Un Figari con violeta de anochecer, con caras lívidas, pálidas, con hambre y golpes en los rincones. Más tarde te creí, más tarde hubo razones, mándame, Leoni, que mirándome la mano que había dormido con tus senos, me repitió casi tus mismas palabras. Ella sufre en alguna parte, siempre ha sufrido, es muy alegre, adora el amarillo, su pájaro es el mirlo, su hora la noche, su puente el pont des arts. Bueno, ¿de qué tipo de texto será ese? ¿Será un texto por el discurso? ¿Será narrativo, expositivo, descriptivo o argumentativo? Decime, a ver, como argentino, decime vos. ¿Bien? Gracias, señorita Xiomara. Compañero Carlos Javier Solano, lo máximo, doctor.
Gracias, Felipe. Lo máximo, señorita Camila. Muy bien. Oye, por su contenido, ¿qué será? ¿Humanístico o científico? Bien, muy bien. Inapelable, ¿no? Humanístico. Muy bien, Carlos. Señorita Xiomara, Sara, Marlon. Lo máximo. Se infieren. Ahorita, mira, no te estoy explicando todavía las preguntas, porque hay toda una sesión para cada una de esas preguntas, ¿ya? Se infiere el texto que el autor, sin embargo, la inferencia nunca debe aparecer en el texto de manera literal, sino debe estar sugerida. Nosotros tenemos que hacer patente. Y entre las alternativas, obviamente, va a aparecer algunas que son completamente absurdas, algunas que van a negar lo que afirma el texto, y algunas, evidentemente, van a repetir literal lo que se ha escrito. Y la respuesta, de hecho, que está ahí, pero no se pudo apreciar de manera literal. La respuesta se vincula con la última parte del texto. Gracias, Amy. Cuando la pregunta está referida así, se infiere el texto. Es mucho más complejo. Hay preguntas de inferencia que están referenciadas. Eso es más fácil. Para responder esa pregunta tienes que tener el tema central, ¿sí? O la idea principal, y a partir de ahí se deduce. ¿Sí? Se había adaptado perfectamente a las tradiciones parisinas, bohemias, vivía cómodamente en una de las ciudades principales de Francia. Logró comprender a su amada que su amada poseía una vida tormentosa y complicada. Adoraba tanto a su amada que no le molestaba su vana presunción. Se quedó perplejo al descubrir que era vilmente engañado por su amada. Te decía que la respuesta se vincula con la última parte. Estaba acostumbrada, dice aquí cuando menciona. Sé que salía de un café de Rue du Cherche Midi y que nos hablábamos. Esa tarde todo anduvo mal porque mis costumbres argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra para mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas apenas iluminadas de las calles que ya no recuerdo. De acá podemos sacar un pequeño indicio de que evidentemente si le encanta observar esas cosas que están en las vitrinas, por ende yo podría decir también que le encanta comprar. Y si le encanta comprar, evidentemente tiene los medios necesarios. Pero más abajo dice, a pesar que te muestra algunos lugares exclusivos, ¿no? Más tarde te creí, más tarde hubo razones, hubo Madame Leonie, que mirándome la mano que había dormido con tus senos, me repitió casi tus miradas palabras.
ella sufre alguna parte, siembra su oído, es muy alegre, adora el amarillo y el pájaro de mirlo. Su hora la noche, su puente el pont des Arts, otro lugar exclusivo. Por lo tanto, la respuesta pues a esa pregunta era alternativa B. Desde que llegó la pandemia al Perú, las medidas adolecieron de estrategia, de manejo porque no conocían la realidad de Lima y mucho menos la de todo el país. No se consideró al 70% de la población informal. Ahora se debe tomar medidas menos conflictivas para atacar el problema. Ayudar a la población con alimentos a través de comedores populares o apoyarse con el ejército y la iglesia. Urge mejorar la calidad de servicios básicos y transporte, además de tomar medidas de cuarentena focalizada en zonas en donde aumente el contagio. Además, debemos enseñar a la población a cuidarse. Se han olvidado de que el enfermo comienza a curarse cuando es consciente de su enfermedad. A pesar que esta pandemia se expone que nos dejó grandes enseñanzas o nos está dejando, la gente es inconsecuente. Y nuestras autoridades peor aún. Digo peor aún porque si es verdad esta pandemia desnudó nuestra realidad tal cual, ¿no? Nosotros creíamos que solamente habían pues de pronto 5 clases sociales, ¿no? Y de pronto nos dimos cuenta que existe todo el abecedario, ¿no? Y no nos interesó. Y no nos sigue interesando. Desde que la llegada, desde que la pandemia llegó al Perú, las medidas adolecieron de estrategia de manejo porque no conocían la realidad de Lima y mucho menos la de todo el país. Eso hizo obviamente estragos y causó mucho daño. Por el tipo de discurso, ¿qué tipo de texto es? Descriptivo, expositivo, argumentativo, narrativo. ¿Qué texto es ese? Hablan de la pandemia y las consecuencias que esta trajo. Para el doctor, evidentemente, pues él opina Soriano. Él cree que fue, evidentemente, es su opinión particular de él. Esa es su tesis de él. ¿Sí? Chévere, Marlon, Xiomara. Hola, Urco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Por su contenido, el texto es, ¿qué será? Narrativo, expositivo, descriptivo, perdón, por su contenido, ¿qué digo? No, científico, humanístico. ¿Ser un texto que se vincula netamente con el desarrollo científico o ser un texto que se vincula con el desarrollo del hombre? Habla de la pandemia y lo que ella desnudó, ¿sí? La no preparación de la sociedad en sí peruana. La respuesta, humanística. Muy bien, Marlo. La tesis. No te olvides que la tesis es la toma de postura por parte del autor por un determinado tema. Es la opinión personal del autor por un determinado tema. ¿Cuál de esos conceptos será la opinión? La tesis que se muestra en ese texto.
La opinión, opinión. Chévere, Carlos, gracias, Xiomara. Bien, gracias Camila, Camila, gracias Xiomara. Bien, Carlos también han opinado sobre el texto. Bien. La opinión del autor. Bien. Profeta, ¿y por qué no la D? Debemos enseñar a la propia población a cuidarse de la pandemia. En el texto dice que ha afectado bastante, ¿no? Que ha desnudado y aparecieron algunas clases sociales, ¿no es cierto? Clases que no conocíamos, dice. Desde que la pandemia llegó al Perú, las medidas adolecieron de estrategia de manejo porque no conocían la realidad de Lima y mucho menos de todo el país. No se consideró al 70% de la población informal. Ahora se debe tomar medidas menos conflictivas para atacar. Ayudar a la población con alimentos a través de comedores populares o apoyarse con el ejército y la iglesia. Urge mejorar la calidad de servicios básicos. A varios conceptos, evidentemente. Conectame. Y ahí está en la parte central, está pues la tesis que plantea el autor de ese texto. Bien, ese texto que tú ves aquí es un texto que está en su material, que usted obviamente lo tiene. Cuando veas un texto mixto, un texto con imagen, ¿sí? Siempre acostúmbrate a leer primero las preguntas. Aquí, por ejemplo, nos piden la idea principal. Yo por teoría sé que la idea principal puede estar al inicio, al centro o al final, ¿no es cierto? Eso es por teoría, eso se sabe. Una vez que tú hayas leído las preguntas, ahora debes describir eso tal cual, la esclavitud moderna. La esclavitud moderna. Millones de personas viven como esclavos alrededor del mundo, a pesar de que esa práctica fue abolida y decretada como crimen de lesa humanidad por la ONU. Conoce la magnitud de la situación. Tipos de esclavitud actual. Sexual. Niños y adultos obligados a la prostitución, pornografía, pedofilia y turismo sexual. Laboral. Hombres y mujeres obligados a trabajar en fábricas, plantaciones, minas, maquiladoras, construcciones, mendicidad y vientres de alquiler. Militar, soldados cautivos y reclutamiento de niños para conflictos bélicos. Matrimonios forzosos. Mujeres y niñas son obligadas a casarse principalmente por cuestiones culturales. Servidumbre. Personas obligadas al trabajo doméstico principalmente para pagar deudas. Bien. Esclavos en el mundo, 30 millones. Esta parte discontinua, esta imagen, se vincula con el tema central. ¿De qué nos está hablando el texto? De la esclavitud moderna. ¿Cuáles son? Ahí están las más importantes, ¿no? La cantidad de gente, evidentemente, que es esclavo por diversa situación. ¿Sí? Con eso se vincula el tema central. De esto trata el texto. La parte inicial simplemente es el parafraseo o la ampliación de esto. Pero si entendiste esa partecita, ahí la.
Ahora sí, una vez que hayamos leído eso, ahora sí mira con total ganas leemos la parte continua. Estamos presenciando un cambio crucial en la lucha mundial contra la esclavitud. El tema general sería la esclavitud, ¿no es cierto? La esclavitud moderna, como dice la imagen. Las grandes empresas en los Estados Unidos, Europa y Australia están asumiendo la responsabilidad como nunca antes por su papel en librar al mundo del más horroroso de los crímenes. Y lo están haciendo bajo la mirada escudriñadora de los medios y en medio de conciencia creciente entre los consumidores. La esclavitud moderna ha sido durante mucho tiempo un crimen oculto, considerando ilegal en todos los países, pero endémico en todo el mundo. El comercio de 150 mil millones de dólares en tráfico de personas prospera donde la gente es más vulnerable producto de las catástrofes humanitarias. Considere cómo la crisis de refugiados ha hecho que las personas desplazadas y desesperadas sean blancos fáciles para los traficantes, o cómo los conflictos han reducido a la población a la pobreza, condición en la cual los derechos humanos básicos se sacrifican por la lucha por sobrevivir. Pero de a poco la vergüenza secreta del mundo se está haciendo más visible. El mayor escrutinio de los medios de comunicación ha llevado a una mayor sensibilización de los consumidores y de manera crítica las empresas tienen que hacerse cargo de esta vergüenza. Adidas, por ejemplo, que ganó el premio Stop Slavery, el año pasado emplea 1,3 millones de trabajadores. Sin embargo, ha establecido pautas estrictas de abastecimiento responsable que rastrean los riesgos de trabajo forzoso hasta las materias primas utilizadas en sus cadenas de suministros. Este tipo de diligencias corporativas y colaboración intersectorial debe aplaudirse. Bueno, pues Adidas, que es mucho más consecuente, ¿no es cierto? Está tomando o está tratando de deshacerse de la esclavitud moderna. Entonces ha puesto parámetros para que en todos sus locales o empresas o donde haya, no exista pues ese tipo de flagelo humano. Como se observará en el texto, se habla de la esclavitud moderna y el incremento de eso, ¿no? Y lo que genera grandes ganancias, ¿no? Por eso seguramente se hace este tipo de tráfico. Bien. Pregunta dice, ¿cuál es la idea principal del texto propuesto en el texto? La idea principal nos propone. El tema es la esclavitud moderna. ¿Qué cosa se habla principalmente de la esclavitud moderna? Uno que se ha incrementado según la imagen y otro que se está empezando a desterrar. Aquí en esta parte cuando te menciona, gracias, dice, ¿no? Aquí en esta parte, el mayor escrutinio de los medios de comunicación ha llevado a una mayor sensibilización de los consumidores y de manera crítica las empresas tienen que hacerse cargo de esta vergüenza. Adidas, por ejemplo, que ganó el premio Stop Slavery el año pasado, emplea 1,3 millones de trabajadores. Sin embargo, ha establecido pautas estrictas de abastecimiento responsable que rastrean los riesgos del trabajo forzoso hasta las materias primas utilizadas en sus cadenas de suministros. Este tipo de diligencias corporativas y colaboración intersectorial debe aplaudirse. Entonces, hay empresas que son consecuentes que están tratando de disminuir la esclavitud moderna.
Muy bien, gracias Surco, gracias Carlos, muy bien. Y ahí está tu super respuesta. Cuando hablemos de ese tema, vamos a ampliar mucho más sobre cada una de las preguntas que se ha expuesto anteriormente. El término endémico, literal sabemos que endémico, evidentemente, es cuando algo se establece en un lugar, ¿no es cierto? Y se vuelve parte de ese lugar. Entonces, ¿cuál sería el término que reemplazaría endémico aquí? ¿Cuál sería el término que reemplazaría él? ¿Cuál sería nuestra respuesta ahí? Endémico es que se establece un lugar, cuando ya se hace casi natural ya. Y estructural, que es parte de eso. La respuesta justamente es eso. Muy bien, Camila. Así es, Felipe. Chévere, Felipe. Gracias, Xiomara. Es parte de... Teniendo en cuenta el gráfico, resulta incompatible. Cuando las preguntas están referidas así como este caso, entonces tenemos que seguirnos solamente al gráfico, ya no a la parte continua. Teniendo en cuenta el gráfico, resulta incompatible señalar que la esclavitud moderna, incompatible, aquella que niega lo que afirma el texto. Muy bien, Carlos. Muy bien, Alex. Claro. ¿Es alimentada por ciertos conflictos bélicos? Sí, eso es compatible. ¿Puede apoyarse en cuestiones culturales? Recontra sí, compatible. Soslaya, evade, evita, esquiva los denominados bienes de la vida. Falso, ¿no es cierto? Ese está negando lo que afirma la imagen. ¿Sí? Está negando, porque en la imagen dice que esto tiene otro tipo de esclavitud moderna. Muy bien, se agradece. Ahí está la respuesta. Se infiere que marcas como Adidas, ¿sí o no? Marcas como Adidas han empezado, ¿sí o no?, a desterrar esa esclavitud moderna. Han empezado a poner parámetros. Ya no quieren que exista ese tipo de flagelos. Entonces, muy bien. Gracias, Xiomara. Gracias, Felipe. Gracias, Urco. Se agradece bastante. Camila, muy bien, señorita Sara. Te está luciendo muy bien, 4 de 4 y eso es muy satisfactorio para nosotros. Si, pregunta extrapolación, si Adidas u otras empresas no se hubiesen comprometido con pautas estrictas de abastecimiento responsable, probablemente, sí o no, ese flagelo seguiría incrementándose. ¿Sí o no? Esa empresa seguiría usando ese tipo tal vez de flagelo. Si Adidas u otras empresas no se hubiesen comprometido con pautas estrictas de abastecimiento responsable, probablemente, recuerda que aquí
tienes que marcar la hipótesis más lógica, ¿no? Lo que podría pasar o lo que estaría pasando. Pero como la pregunta es particular, hace alusión a Adidas u otras empresas, no habla de manera general. No se hubiesen comprometido con las pautas estrictas del abastecimiento, entonces seguirían trabajando, incrementando o alimentando este morbo, ¿no? Ahí está tu respuesta. No podemos afirmar que las empresas se hacen cargo de esta vergüenza. No podríamos afirmar eso. Bien, niños y niñas, hasta ahí esta parte teórica y práctica. Ahora nos vamos a abocar netamente a nuestro PDF, ¿ya? Vamos a dejar de compartir esta y vamos a pasar a compartir nuestro material. Si hubiera alguna pregunta en particular, por favor, encantadísimo que tú me digas. ¿Sí? Recuerda que es nuestra primera clase y lo estamos haciendo básicamente mucho más también para saber hasta dónde vas a avanzar tú. ¿Sí? Si hubiera alguna super pregunta, encantadísimo, jóvenes. Ahora sí. Se puede observar el PDF, ¿verdad? ¿Me confirmas? ¿Sí? ¿Se puede observar? Gracias, Marlon. Gracias, Yasuri. Ahora bien, aquí está la otra clase. La clasificación de texto de acuerdo a su estructura. Es decir, podría ser de acuerdo, pues, ¿no es cierto? De acuerdo a la ubicación, no te olvides, a la ubicación de la idea principal o a la ubicación de la tesis. ¿Sí? No te olvides que, y esto solo mira para ti con cariño, la tesis, sí o no, se vincula netamente con el texto argumentativo. Con el texto argumentativo. En cambio, la idea principal, ¿sí? Esta se vincula con los textos, expositivo, ¿sí? Se vincula con el texto descriptivo y se vincula con el texto narrativo. La idea principal entonces. La tesis se vincula con el texto argumentativo y la idea principal se vincula con el texto expositivo, descriptivo y narrativo. Fijones. Y no te olvides que la idea principal, evidentemente, es la oración más importante que presenta un texto. Hay muchas oraciones, pero esa es la más importante. Ahora bien, dice, determina el tipo de texto según la estructura de las siguientes lecturas. Vamos a saber dónde salía más importante el texto. Me presenta un solo párrafo. Es aquí donde yo me voy a empezar a lucir. A partir de los hallazgos relacionados con variantes biológicas, se propone diversas patologías como posible origen de los síntomas depresivos. Primera oración completa. Entre las principales se encuentran los trastornos endocrinos, alteración de la modulación de los neurotransmisores cerebrales y enfermedades cardiovasculares digestivas o infecciosas. Aquí no le voy a poner mira esto porque es el sin embargo, porque ese sin embargo está enlazando a dos proposiciones, ¿sí o no? Entonces ahí no hay una idea completa, ahí hay parte de una idea nomás. Sin embargo, en numerosas ocasiones se observa que detrás de los trastornos del estado de ánimo no se hallan indicadores biológicos o médicos que lo justifiquen. Ajá. Por lo consiguiente, como origen de la depresión, además de las alteraciones orgánicas, se han encontrado factores
psicosociales. Como origen de la depresión, además de alteraciones orgánicas, se han encontrado factores psicosociales. Por lo tanto, mire este video. Estos pueden mantener e incluso agravar la sintomatología depresiva. Explicación. Factores que con mayor frecuencia inciden en el curso de la enfermedad son disminución de la actividad laboral, el abuso de alcohol u otras drogas, el estrés, la dificultad para expresar emociones, la falta de apoyo social o familiar, etc. Consecuencias. Los autores de las teorías cognitivas, aquellas centradas en los procesos de pensamientos, afirman que ciertas experiencias tempranas en el desarrollo de las personas favorecen el aprendizaje de conceptos negativos hacia uno mismo, acerca de aquello que depara el futuro y sobre el entorno social, laboral, familiar. Bueno, ¿de qué al final nos está hablando ese texto? De la depresión. ¿Y cuál es la idea más importante que se habla de la depresión? Su origen. Y eso está en el centro. Vamos, dime tú, ¿cuál es entonces qué tipo de texto es? Analizante, sintetizante, encuadrado, centrado, paralelo. ¿Qué tipo de texto es? Profeta, me parece que es centralizado. Impresionante. ¿Quién sos? Centralizado. Es un texto centralizado. La idea principal está en el centro. Principalmente se habla del origen de esto. Del origen de esto. Segundo texto. Segundo texto. La segunda etapa de la narrativa de Vargas Llosa es notable, menos cuestionadora que la primera y hasta, en cierto modo, la contradice. Pese a que Pantaleón y las visitoras y la tía Tula y el escribidor pudieran escribir perspectivas crítico-reflexivas sobre referentes o espacios temáticos importantes, ninguna de las dos logra solventar este tipo de problemática. Se cierra más bien dentro de los estrechos límites de un acto lúdico cuyo objetivo primario es producir una despreocupada diversión en el lector. En cambio, en la primera etapa de su obra, Vargas Llosa planteaba visiblemente que la novela era un cuestionamiento de la realidad social peruana y latinoamericana. Por ejemplo, la Casa Verde se abría a complejos universos temáticos que se enlazaban con una referencia ideológica más amplia, el conflicto entre civilización y barbarie que estaba relacionado con la identidad de América Latina. Vamos, ¿qué tipo de texto sería este? Ahora, ¿dónde estaría la idea principal de él? ¿Al inicio, al centro o al final? Porque yo creo en ti. Vamos. Muy bien, Carlos Javier Solano Sánchez. Así es, no, está bien, es la respuesta, doctor. Porque en el texto nos habla justamente, dice, la segunda etapa de la narrativa de Vargas Llosa es notable, menos cuestionadora que la primera, y hasta en cierto modo la contradice. Y bien la explicación ¿no? del por qué, evidentemente, es esto. Pese a que Pantaleón, las visitoras y la tía Tula y la escritora pudieran escribir. Pese a ello, eso es más importante. ¿Sí? Entonces, ese texto, pues, es analizando. Analizando. Prosigo con texto 3. La evolución humana se parece más a un torneo eliminatorio que en el cual el Homo sapiens resultó victorioso sobre las distintas especies humanas. Es cierto que descendemos de una criatura que evolucionó de los simios hace millones de años, pero la trayectoria ulterior del primitivismo a la perfección no fue llana y continua.
Una serie de importantes descubrimientos científicos han sumado 4 nuevas especies de homínidos a nuestro árbol genealógico. La última se descubrió hace escasos meses. Se calcula que estas especies tienen entre 800.000 y 4,4 millones de años. Los científicos también han descubierto nuevos fósiles de especies ya conocidas, lo que les permitirá determinar las complejas relaciones de nuestro antepasado. Un esqueleto descubierto recientemente hace suponer que el humano actual y el hombre neandertal llegaron a aparearse. Esos hallazgos confirman que la multiplicidad de especies homínidas es la regla. Observe ese texto. La evolución humana parece un torneo eliminatorio en el cual el Homo sapiens resultó victorioso sobre, sobre distintas especies. ¿De quién me está hablando acá, señor? De la evolución, señor. ¿Con qué lo están comparando? Con un torneo de eliminatorio. Y él evolucionó mucho más el Homo sapiens. Esto mismo, mira dónde está. Eso se confirma la multiplicidad de las especies homínidas. Está aquí al inicio, ¿bien? La idea que proponen, y también está aquí. Es lo mismo, con otras palabras. El texto que hemos leído aquí sería pues un texto encuadrado, un texto encuadrado, un texto encuadrado. El texto que tú más vas a leer es ese texto. El texto es el que más viene, los textos analizantes, son los que más se usan en diferentes exámenes de admisión. Cuando tú leas, por eso toma la atención a la primera oración, ¿no? En esa primera oración debe presentarte el tema y lo mejor de la exposición. Eso obviamente lo vas a saber después de leer todas las oraciones. La carta se conoce en general como un texto escrito de una persona envía a otra para comunicarle algo que considera importante. Pero esta definición esconde una gran complejidad, pues en un texto escrito como una carta en la que se pretende comunicar algo importante, puede tratarse infinitos asuntos desde múltiples puntos de vista y utilizando diversos recursos. Recién termina. No te olvides que si hay pero, aquí sigue la idea. A esta apertura temática debe añadirse otra complicación. Como se sabe, la carta sustituyó por una necesidad pragmática el intercambio oral entre sujetos que no podía establecer contacto directo, que se veía necesidad de acudir a intermediarios. Con este paso se aseguró un grado mayor de privacidad y veracidad en el acto comunicativo. Sin embargo, el carácter privativo de esta modalidad textual pronto se convirtió en público, como puede inferirse de la gran cantidad de documentos titulados como carta que desde la antigüedad fueron destinados al conocimiento de la sociedad en general o de grupos específicos. La flexibilidad del género hizo de la carta un recurso comunicativo más efectivo. Por ello, es fácil suponer que la consecuencia natural de su dinamismo fue la sofisticación de sus modos compositivos, estructuras y recursos, lo cual demandó al emisor el conocimiento de disciplinas como la retórica, la gramática e incluso la dialéctica. En este caso, ¿qué tipo de texto será? ¿Bien? Analizante, sintetizante, encuadrado o paralelo. ¿Qué dices? Si no, ¿el tema cuál es? La carta, ese es el tema. Ahora, ¿qué cosa se habla principalmente de la carta? Su característica, ¿sí? Su característica.
Muy bien, Camila. ¿Sí? Y mira, es fácil suponer que las consecuencias naturales de su dinamismo fuera la sofisticación de sus modos compositivos, estructuras y recursos, lo cual demandó al emisor conocimientos de disciplinas retóricas, gramática e incluso dialéctica. Y ese último texto, amigos, ese es un texto llamado texto paralelo. Si tú ves aquí en ese texto las ideas que propone, todas las ideas que están planteadas acá tienen la misma jerarquía. Aquí hablan del mercado de información global, qué es lo que va a pasar ahí, en el ámbito práctico, qué es lo que va a pasar acá, en el del lugar, qué es lo que va a pasar acá. Tienen la misma jerarquía. Entonces, ese texto aquí es un texto paralelo. Mira, es un texto paralelo. Y el texto aquí era un texto sintetizante. Y te voy a dictar la respuesta de este texto dialéctico que está aquí, lo voy a apuntar acá, si para no quitarte el tiempo. Es ¿sí? AC, AC y la alternativa, esa es la respuesta del último texto. Bien, jóvenes, un gusto haberlos tenido, jóvenes. Cuídate bastante, nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Bien.